Compañeros, listo, buenas tardes. Bueno, a continuación pues vamos a presentar la explicación del póster de cada una de nuestras macromoléculas. Mi nombre es Diana Milena Rojas Roncancio y a mí me correspondió aminoácidos. Buenas tardes, mi nombre es Laura Maritza Garavito Benítez y me correspondió lípidos. Buenas tardes, mi nombre es Angelisa Rojas Molina y me correspondió ácidos nucleicos. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Hernández Narváez y me correspondió proteínas. Listo, pues aquí iniciamos con carbohidratos. Como pues la quinta persona del grupo pues no se reportó con nosotros decidimos realizar las preguntas y asimismo el póster. Entonces, a continuación vamos a dar la explicación. Bueno, los carbohidratos son en la parte de monosacáridos, son carbohidratos simples compuestos por una sola unidad de azúcar. Son bloques básicos de carbohidratos más complejos como disacáridos y polisacáridos. Características de los monosacáridos. Se caracterizan por tener una estructura simple, no se pueden hidrolizar en compuestos más pequeños. La solubilidad. Son solubles en agua por sus grupos hidroxilos OH. Endulzantes. Son responsables del sabor dulce, ejemplo, la glucosa y la fructosa. Bueno, también encontramos el almidón en las plantas, como en las patatas, en este caso acá en Boyacá, en las papas, en el maíz, en los granos de la semilla, en el arroz, también en los granos del arroz, en el trigo y en la yuca la encontramos en la raíz. Estructura de la amilosa y amilopectina. Estructura lineal compuesta por glucosa unida por enlaces. Características. Se enrolla formando un hélice, alta solubilidad en agua, mayor viscosidad al calentarse. Amilopectina, estructura ramificada por enlaces y ramificaciones. Características, menos solubilidad en agua que la amilosa, más accesible a la enzima amilasa por su desconcepción. Mayor proposición en los granos de almidón. Bueno, la diferencia entre el almidón y la celulosa. El almidón tiene monómeros de glucosa alineados en la misma dirección. La celulosa tiene monómeros de glucosa en una orientación alterna a 180 grados rotada. Entonces, pues aquí tenemos una imagen en la parte de abajo donde nos representa un ejemplo de cómo es la estructura del almidón y la estructura de la celulosa. Continuamos Mm, con lípidos. Bueno, en lípidos, tenemos que los lípidos en la membrana celular poseen una capa hidrófoba y una capa hidrófila, de modo que de modo que por sus dos lados pueden interactuar con ambas moléculas de agua o similares. Las funciones de los lípidos, principalmente reservar la energía en el organismo animal, generar un soporte estructural del cuerpo, regular la comunicación celular y una protección térmica. La clasificación de los lípidos, tenemos lípidos saponificables y no saponificables. Los saponificables son ácidos grasos saturados e insaturados, acilglicéridos y fosfolípidos. Los no saponificables son terpenos, esteroides y prostaglandinas. También encontramos tipos de lípidos en la membrana celular que son fosfolípidos, glucolípidos y colesterol. Otra parte es la composición lipídica. Para la composición lipídica, la fluidez de la membrana depende de la longitud y el nivel de insaturación de los fosfolípidos. Entre la membrana sea más fluida cuando las cadenas de ácidos grasos son más cortas o tienen más enlaces, son insaturados. Los ácidos grasos insaturados son más inestables y fácilmente oxidables. Los ácidos grasos saturados, en el aumento de la longitud de las cadenas hidrocarbonadas, hacen que la temperatura de la transición de la bicapa aumente. Los lípidos, dependiendo de las temperaturas,
A bajas temperaturas, la membrana plástica es más rígida. A altas temperaturas, la membrana plástica es más fluida. En el caso del colesterol, el colesterol aumenta la fluidez de la membrana a bajas temperaturas y disminuye en altas temperaturas. Siguiente. ¿Sigo yo? Señor. Listo. Buenas tardes. Voy a exponer sobre las proteínas. ¿Qué se entiende por estructura tridimensional de las proteínas? La estructura tridimensional de las proteínas se basa en la forma en la que se pega una proteína en el espacio. Las proteínas están hechas de una cadena de aminoácidos que son como piezas en un rompecabezas y esta cadena no se queda plana, se pliega de manera específica en una forma 3D que le permite realizar su función en el cuerpo. Consta de 4 etapas: la estructura primaria, secundaria y terciaria. La estructura primaria es básicamente la cadena de aminoácidos, la secuencia de aminoácidos que la componen, dispuesto en un orden específico, y esta secuencia está determinada por la información genética del ADN. Los aminoácidos están unidos por enlaces peptídicos, formando una cadena larga. El orden en que están dispuestos determina la forma en la que la cadena va a quedar plegada finalmente. Aunque no involucra unas interacciones químicas específicas, la estabilidad de esta cadena depende de los enlaces peptídicos entre los grupos amino y el carboxilo. La estructura secundaria de una proteína es la forma que toma la cadena de aminoácidos dependiendo de la afinidad con otros aminoácidos en la misma cadena. Su estabilidad depende de los enlaces de hidrógeno que se forman entre el hidrógeno, el grupo amino y un amino y el oxígeno del grupo carbonilo. La estructura terciaria de una proteína es la forma tridimensional ya casi completa de la cadena de aminoácidos y se forma cuando las regiones de la estructura secundaria se pliegan y se organizan más, gracias a la interacción entre los átomos de la cadena. Y esta estructura es crucial para que la proteína funcione correctamente. Su estabilidad depende de como le dije, los enlaces de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, enlaces iónicos, disulfuros y fuerzas de Van der Waals. La estructura cuaternaria de una proteína se refiere a la forma en que varias cadenas de aminoácidos subunidades se ensamblan para formar una proteína funcional. No todas las proteínas tienen estructura, solo aquellas que están formadas por más de una cadena. En ellas, como lo dije ya, pues actúan los enlaces de hidrógenos, que son los de la primera estructura, las interacciones hidrofóbicas, que son cuando los componentes de la cadena que no se unen con el agua se agrupan prácticamente siempre en el centro de la célula, evitando el contacto con el agua y con otras proteínas que sí tienen más afinidad con el agua. Los enlaces iónicos que se dan entre los aminoácidos polares y no polares, los puentes de sulfuro y las fuerzas de Van der Waals, que son unas interacciones más débiles, pero igual conforman la estructura de la proteína final. ¿Qué ocurre si una proteína no se pliega correctamente? Si una proteína no se pliega correctamente, la proteína va a ser incapaz de realizar su función de manera correcta, lo cual esto provoca enfermedades graves en los humanos y animales como el Alzheimer y el Parkinson, y en las plantas puede interferir con la respuesta inmune, haciendo que la planta sea más vulnerable a enfermedades y generar malformaciones y mutaciones. ¿En qué consiste el mecanismo de unión de oxígeno por las hemoproteínas? Las hemoproteínas tienen una función muy importante y es transportar y almacenar oxígeno de manera eficiente y controlada. Para lograr esto deben ser capaces de unirse al oxígeno de forma reversible, y es decir, que puedan unirlo y liberarlo cuando sea necesario. Las apoproteínas son dichas proteínas, pero sin el componente esencial que es el hemo. Cuando la globina tiene este grupo hemo unido se llama holoproteína, porque las apoglobinas por sí solas no pueden unir el oxígeno. El hierro dentro del grupo hemo es la clave para que la proteína pueda unir el oxígeno de forma reversible.
Este hierro tiene una fuerte afinidad a unirse al oxígeno cuando está en su estado de oxidación más bajo. Es decir, el hierro puede engancharse al oxígeno cuando es necesario, por ejemplo, en los pulmones, y liberarse cuando se necesita, en los tejidos donde se usa. El grupo hemo protege al oxígeno dentro de la proteína y para liberarlo controladamente y evitando que reaccione con otras sustancias que puedan hacerlo mutar o reaccionar de forma incorrecta, causando daño a las células. Diferencia entre la hemoglobina y la legemoglobina. La hemoglobina se encuentra en los glóbulos rojos y la legemoglobina se encuentra en los nódulos radicales de las plantas leguminosas. La hemoglobina es una proteína tetramérica, o sea, tiene 4 subunidades. La legemoglobina es monomérica, consta de una sola subunidad. Tiene baja afinidad al oxígeno la hemoglobina, significa que cambia también según el entorno. La legemoglobina tiene una alta afinidad y mantiene el oxígeno bajo el núcleo. La hemoglobina transporta oxígeno de la sangre en los vertebrados y la hemoglobina transporta el oxígeno en las raíces de las leguminosas para las bacterias fijadoras del nitrógeno. ¿Qué semejanza y diferencia bioquímica hay entre las moléculas de hemoglobina y clorofila? Tienen una estructura parecida. Ambas moléculas tienen una especie de anillo porfirínico donde se encuentra un metal en su centro. En la hemoglobina es el hierro y en la clorofila es el magnesio. Este anillo es clave para que ambas moléculas realicen funciones correctamente. Son moléculas grandes y complejas, ambas necesitan energía, aunque la hemoglobina no usa luz, ambas necesitan algo para funcionar. La hemoglobina usa el oxígeno, mientras que la clorofila usa la luz para hacer su trabajo. Las diferencias bioquímicas. La hemoglobina es una proteína que se forma a partir de cadenas de aminoácidos. La clorofila es un pigmento que no es una proteína. Relación con el oxígeno. La hemoglobina tiene un hierro que se une al oxígeno en los pulmones y la clorofila tiene magnesio pero no se une al oxígeno. Su trabajo es absorber la luz para proporcionar alimento a la planta. Su función en el organismo. La hemoglobina se encarga de transportar oxígeno a través de la sangre, ayudando a todo el cuerpo que reciba oxígeno. Y la clorofila capta la luz de las plantas para hacer la fotosíntesis, que ya conocemos que es el alimento de las plantas. Y la hemoglobina finalmente cambia su estructura cuando se une al oxígeno. La clorofila no cambia su forma de la misma manera, pero lo que hace es usar la luz para activar electrones y así hacer que la planta produzca energía. Gracias. Bueno, a mí me correspondió aminoácidos. Bueno, como tal, ¿qué es un aminoácido? Entonces, los aminoácidos son unidades básicas que se unen para formar un péptido. Entonces, aquí donde podemos ver pues estas cadenitas, son como una serie de circulitos que se unen y pues ahí es donde forma el péptido. ¿Qué es un péptido? Es una cadena corta, también formada por aminoácidos que están unidos entre sí y se llaman enlaces péptidos. Em, los aminoácidos pues son muy importantes en las plantas hoy en día. No sé si de pronto pues alguno de ustedes tiene conocimiento. La mayoría de los fertilizantes que se utilizan hoy en día para los cultivos acá en la zona de Boyacá y pues diferentes zonas del país están hechas de aminoácidos, donde por transcripción de ingenieros agrónomos, los aminoácidos son recomendables cuando las plantas están estresadas, como en épocas de verano, invierno o cuando hay heladas. Entonces, se les recomienda pues a los agricultores que utilicen un fertilizante alto en aminoácidos. Esto para que la planta vuelva pues como tal a vivir, a retoñar, a que tenga más tallo, más hoja, porque los aminoácidos son como ese alimento esencial para que las plantas vuelvan a su forma actual y como a renovarse y tener una mayor absorción de nutrientes. Entonces, por este motivo, pues los aminoácidos son un complemento importante para las plantas. Adicional a esto, pues aquí podemos observar cómo son las cadenas de los enlaces péptidos en las imágenes que están ahí. También tenemos aquí lo que es la definición de laminación. Laminación, espérenme si no alcanzo a ver.
Bueno, la aminación, un ejemplo de aminación reductiva de un catoácido para formar un aminoácido. Un ejemplo específico sería la formación de glutamina a partir de glutamo en un proceso biológico. La reacción sería un glutamo, que es un cetoácido, reacciona con un amoníaco. Mediante la enzima glutámica sintestasa para formar glutamina, un aminoácido. Esa sería como un ejemplo de reacción de una aminación. También me presento aquí lo que es la transminación. Un ejemplo de transminación es la conversión de un cetoácido en un aminoácido a través de la transferencia de un grupo amínico. Este proceso es crucial en el metabolismo de los aminoácidos y ocurre con la participación de la enzima transaminasa o aminotransferasa en este proceso glutarato o glutamo. Entonces, como tal, aquí pues podemos ver, no sé si le puedo ampliar aquí un poquito. Para que se pueda ver como tal cómo es la reacción de los componentes que acabo de explicar, que tienen un poquito un nombre complejo, y aquí se puede observar lo que es la transminación, la aminación y la transminación. Entonces, como les mencionaba, pues estas son funciones que se van muy de la mano con todo el tema de los aminoácidos. Adicional a eso, pues es importante, como les contaba, los aminoácidos hacen un papel importante en todo el tema de la fotosíntesis también de las plantas. Estos permiten todo el transporte del nitrógeno desde la raíz hasta el tallo y las hojas. También son una defensa contra el estrés, como les contaba, en temas de heladas y en verano. Em, Algunos aminoácidos también ayudan a liberar energía durante la respiración celular de las plantas. Eso sería todo. Bueno, a mí me correspondió los ácidos nucleicos. Introducción a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas vitales para almacenar y transmitir información genética por compuestos de cadenas de nucleitos, que está compuesto por pentenosa, que es un azúcar base nitrogenada y un grupo fosfato. Estructura. La pentenosa, el azúcar en desoxirribosoma en ADN y ribosoma en ARN. Bases nitrogenadas. Las purinas son adenina y guanina y pirimidas es citosina, timina y uracilio. El grupo fosfato proporciona carga negativa y propiedades ácidas. ADN, polinucleito bicatenario con desoxirribonucleitos, mantiene paredes complementarias de ATG y CG mediante enlaces de hidrógeno. En ARN, el polinucleito monocatenario con ribonucleitos puede formar estructuras helicoidales en algunas regiones. Las mutaciones. Alteraciones en la secuencia de ADN pueden ser naturales, variable genética o artificiales. Mutagénesis inducida. Ejemplo de una mutación natural. Resistencia a antibióticos en bacterias. Ejemplo de mutación artificial, organismos genéticamente modificados. Síntesis de proteínas. El proceso que une a ADN y ARN. La transcripción. ADN se convierte en ARN mensajero y la traducción en ARN mensajero se traduce en aminoácidos en ribosomas formados por proteínas funcionales. Conexión con las mutaciones. Las mutaciones pueden alterar la secuencia de aminoácidos en proteínas afectando su función y contribuyendo a la adaptación y evolución de los organismos. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, compañeros. Yo creo que esto sería todo. Muchas gracias. Entonces, listo. Bueno, Gracias. muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.